creo que tendrías que, o que valdría la pena que empieces a hablar, es cuál es el rol que tienen hoy los medios de comunicación en la sociedad actual. A ver, los medios de comunicación le han dado forma a la sociedad actual. Eso es importante que la gente lo sepa. Es decir, el medio de comunicación no constituye una realidad marginal en la configuración de la sociedad que estamos, digamos, que se vive desde hace por lo menos un siglo y medio. Me refiero a la sociedad de masas. Sociedad de masas es un término propio de la sociología, también de la filosofía, pero que también es entendible por la cultura popular. Es decir, no hace falta ni ser un sociólogo ni un filósofo para haber escuchado alguna vez el término sociedad de masas. De hecho, la gente lo puede, digamos, vincular con un libro que ha trascendido el marco de la academia, como ha sido La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, ¿no? Un libro publicado, si mal no recuerdo, alrededor de la década del 30 del siglo pasado. Es decir, es un libro que tiene prácticamente, digamos, 100 años. La sociedad de masas es lo que resulta de una sociedad hipermediada, hipermediatizada. La mediación de la comunicación y la mediación, digamos, de lo cultural no es algo que haya llegado a nuestras vidas con Internet, ni mucho menos. No es en ese sentido la sociedad de masas una sociedad nueva, no es una sociedad de hace un par de años, sino que es una sociedad que por lo menos puede rastrearse hasta el siglo XIX. La sociedad de masas es lo que queda del proceso de modernización que desarraiga al individuo de sus raíces tradicionales, que lo lleva, digamos, a un desplazamiento del campo hacia la ciudad, el hacinamiento típico del siglo XIX, los procesos de industrialización, el corte con la tradición, la secularización de la vida, un individuo que queda atomizado y sin embargo, digamos, yuxtapuesto, o sea, puesto al lado uno del otro, casi como átomos sociales que configuran una masa. ¿Qué es una masa? Una masa, digamos, es algo que no tiene forma, o mejor dicho, algo que por no tener forma, de manera exógena se le puede informar, se le puede dar su propia forma. Por eso los fenómenos de masas, digamos, han sido tan importantes en el siglo XX. El nazismo ha sido un fenómeno de masas, por ejemplo. El comunismo digamos, las ideologías en general han sido fenómenos de masas. Los partidos de fútbol son fenómenos de masas para sacarnos de la política e irnos al campo de los deportes. Las masas tienen lugar allí donde hay muchas personas, pero esas muchas personas no tienen conexiones significativas sino por aquello que le es dado exógenamente. Su obediencia a un líder político, por ejemplo, en el caso del nazismo, o su adicción por el consumo en un centro comercial o en un shopping. Ahí tenés un fenómeno de masas. La moda es un fenómeno de masas. Ahora, estos fenómenos de masas, digamos, tienen en su base una tecnología muy específica que es la de los medios masivos. Vos fíjate que las palabras no por azar son muy similares. Sociedad de masas, medios masivos. Los medios masivos están en la base de la constitución de los medios de masas. Tanto así que si vos te pones a fijar en el siglo XIX, ya empiezan a darse los fenómenos de comunicación de masas. El ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, poco más tarde a principios de, bueno, el cine que fue tan importante para la Primera Guerra Mundial y para la Segunda Guerra Mundial, sin lugar a dudas. Goebbels utilizaba el cine como nadie y el régimen nazi lo utilizaba como nadie, mientras como nadie la Unión Soviética utilizaba la radio, y además también el cine, pero fundamentalmente la radio, la explosión literaria de diarios, revistas, publicaciones, libros con la imprenta que viene de algunos siglos atrás incluso. Entonces, todo lo que es mediar la comunicación es lo que podemos llamar comunicación mediada. Pero cuando esa comunicación mediada tiene la posibilidad tecnológica de dispersarse en ya no 2 o 3 o 4 personas, como puede ser con una carta, sino a millares y a millones de personas, ahí ya tenemos medios masivos de comunicación que le dan forma a una sociedad donde ya no hay personas, digamos, con una identidad clara, sino hombres masas, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, me gusta a mí empezar por ahí para darnos cuenta que esta no es una sociedad nueva, digamos, estamos viviendo en todo caso la hipermasividad a la cual nos lleva después otro medio masivo que es Internet. Pero los medios masivos datan del siglo XIX por lo menos.
ya nos vamos a meter en el tema Internet, que me parece que es un tema importante y además para destacarlo dentro de este análisis, porque es lo que está incluso condicionando la forma en la que hoy los medios de comunicación pueden llevarse adelante. De hecho, justamente este medio, Altmedia, no podría existir en otro contexto por falta de recursos, por falta de alcance, por falta de equipo, y hoy eso nos permite hacer, y si yo les muestro que el teléfono donde estoy haciendo un vivo es una pila de libros, eso hubiese sido imposible hacerlo en, no te digo hace muchos años, hace 15, 20 años o menos, hubiese sido imposible, o menos, tal cual. Entonces creo que antes de meternos en Internet, estaría bueno que des por ahí una opinión dentro de esta sociedad de masas que vos hablas, cuál puede ser el rol de estos medios masivos, de estas empresas que se dedican a producir, a generar y a construir noticias, cuál es su función por ahí dentro de lo que es la construcción del poder. Bueno, es un poder inaudito. A ver, el que tienen los medios de comunicación es un poder inaudito, en el sentido de que la gente en general no tiene ni la más pálida idea de en qué consiste ese poder. Déjame también ir un poquito atrás como para que la gente, digamos, entienda que hay distintas teorías del poder de los medios de comunicación o distintas teorías de los medios masivos. A principios del siglo XX, claro, cuando recién se veía todo esto, digamos, irrumpir la radio, los periódicos vendiéndose de a miles de ejemplares por día, la influencia de este tipo de medios, del cine, que se consumía de una manera impresionante. Luego, cuando la televisión aparece, recién el cine cae. Pero la cantidad de cines que había en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, es impresionante. Y aparte de ir al cine era algo muy económico, entonces la gente iba prácticamente todos los días al cine. Aparte eran películas cortas y demás. Entonces aparecieron las primeras teorías de medios de masas a principios del siglo XX, que después se llamarán, tienen una palabra media rara, que en inglés le dicen magic bullet, o digamos sería bala mágica, o también le dicen teorías de la aguja hipodérmica. ¿Qué viene a ser? Viene a ser, digamos, el esquema estímulo-respuesta sin ninguna mediación. El medio de comunicación genera un estímulo, sea en cuanto a lo que informa, o a lo que muestra, o a lo que opina, a lo que te pone al frente tuyo, y ese estímulo genera una respuesta, sin ninguna mediación, ¿ok? El medio de comunicación genera un estímulo y el sujeto genera automáticamente una respuesta frente a ese estímulo. Esta fue la primera teoría de los medios de masas, que es una teoría un poco básica, y esto, fíjate vos, ya se van a empezar a dar cuenta los teóricos de masas que esto es un poco básico a partir de ciertos ejemplos muy interesantes. En el año 1938, en Nueva York, hubo un episodio con una estación de radio que se llamaba Columbia Broadcasting System. Tenía un locutor, se llamaba Orson Welles, que a estos tipos, yo no sé si por hacer una broma o de manera ingenua, se les ocurrió hacer una edición radial de La Guerra de los Mundos, que básicamente es un relato de que los marcianos invaden la Tierra, como esto que podemos ver en las películas de ciencia ficción, pero a través de la radio. Todavía no teníamos la televisión, ¿ok? Entonces, fue impresionante la reacción que generó los Estados Unidos. Esto llegó a 12 millones de personas. ¿Ok? La transmisión de un programa radial que relataba la invasión ovni en los Estados Unidos llegó a 12 millones de personas, y Nueva Jersey se vio de un momento a otro en un caos impresionante. Las rutas se colapsaron, las llamadas telefónicas al 911 no daban más, la gente agarró sus pertenencias y huyó, gente se escondió, gente tuvo ataques de pánico. Fue un caos social impresionante, por lo que fue o una broma o una ingenuidad, ¿ok? Entonces acá los tipos que estaban pensando el tema de los medios de masas dijeron lo siguiente: bueno, claro, fíjate, tuvimos un estímulo y tuvimos una respuesta, como veníamos teorizando, pero de esos 12 millones de personas, no salieron las 12 millones de personas a hacer exactamente lo mismo. Digamos, el estímulo no generó exactamente la misma respuesta en esas 12 millones de personas. Hubo mucha gente que salió despavorida,
hubo gente que se dio cuenta que era una broma, hubo gente que se puso a rezar, hubo gente que se suicidó, hubo gente que tuvo problemas psicológicos. Entonces, ahí estos tipos dijeron entre el estímulo del medio de masa y la respuesta, digamos, en la acción del hombre, hay algo, hay cosas que están filtrando, hay cosas que están entre medio. ¿Qué hay? Bueno, hay, por ejemplo, variables psicológicas, dijo la psicología, como la personalidad, las actitudes, las percepciones, lo cognitivo, o, por ejemplo, la sociología, dijo, ¿qué hay entre medio? Bueno, hay estructuras sociales, hay adscripción a grupos sociales, por ejemplo, la edad, por ejemplo, el sexo, por ejemplo, la religión, la nacionalidad, el nivel cultural, la clase social, la educación, muchas cosas que son variables sociológicas estaban ahí. Entonces, digamos, ahí como que las teorías de medios de masas empiezan a complejizarse un poco más y ya no hay un estímulo y una respuesta directa, sino que hay que tener en cuenta esto, la psicología, y ahí empieza, por ejemplo, la segmentación de los mercados, la publicidad dirigida específicamente a grupos. Hoy, por ejemplo, la Coca-Cola, cuando te hace una publicidad, estudia muy bien a qué grupo social quiere llegar con esa publicidad. Por ejemplo, a la familia. Entonces te pone la familia feliz realizándose un día soleado de domingo en su casa tomando la Coca-Cola, ¿no? Entonces, esto pasa a ser posible cuando empieza a complejizarse estas teorías. Vos me preguntás, ¿cuál es el poder de los medios masivos? Bueno, yo te voy a comentar algunas técnicas, pero antes te voy a dar unos datos que no son totalmente actuales, pero que justamente sirven para que el público se dé cuenta cuál es el poder cuantitativo, por lo menos, que tiene hoy, por ejemplo, la televisión. En los años 90, en Italia, Giovanni Sartori, un politólogo de lo más famoso que tiene Italia, ya registraba que el 95% de los niños miraban televisión todos los días. Claro, la sociología dice, bueno, los niños se socializan. ¿Qué es socializarse? Aprender cómo vivir en una sociedad. ¿Quién socializaba al niño? Por ejemplo, la escuela. Por ejemplo, los padres, ¿no? La familia. Bueno, no, ahora si el 95% de los niños están frente a la televisión todos los días, tenemos que la televisión está socializando a esos niños. Ahí ya tenés un poder enorme. En el año 1999, en España, se registró que los niños de entre 4 y 12 años miraban más de 2 horas y media de televisión por día. Más de 2 horas y media de televisión por día. Y en el año 2000, en los Estados Unidos, un estudio confirmó que los niños de entre 6 meses y 6 años miraban más de 2 horas de televisión por día. Hoy la contaminación cognitiva de las pantallas es mucho mayor porque hoy tenemos más pantallas. Hoy ya no solamente tenés la televisión, sino el celular, la tablet, no sé, la notebook, la laptop, la computadora de escritorio, todas las pantallas hoy están dispuestas para vos, entonces la contaminación visual de la pantalla es mucho mayor. Te voy a, digamos, y acá es donde el público va a entrar porque les voy a mostrar algunas técnicas que de los medios de comunicación utilizan para digamos, dirigir tu mirada sobre la realidad, mostrarte la parte de la realidad que ellos quieren mostrar e imponer de alguna forma sus opiniones. Algunas de esas técnicas son, por ejemplo, el priming, que son el primado. ¿Qué es el primado? El primado, digamos, es un efecto inconsciente en la respuesta a un estímulo que se haya condicionado por un estímulo anterior. Lo vuelvo a explicar. Es el efecto inconsciente a un estímulo que está condicionado por un estímulo anterior. Lo voy a explicar con un ejemplo. Voy a cambiar la cámara y ahora sí es donde el público entra en juego. Van a ver esto, ¿ok? Es una pantalla simplemente que tiene un color. A ver, ¿cómo hago yo para cambiar la cámara, che? Creo Acá que no está. podés, ¿eh? La vas a Ahí oh, va, sí. ahí va. Ok, esta es mi laptop. Miren qué colorcito, ¿ok? Entonces, yo acá les estoy haciendo un estímulo, que es ponerle un color. ¿Cuál es el color que ves? Amarillo, mostaza. Amarillo. Amarillo es el color, ¿ok? Ahora yo me voy a volver la cámara a mí y te voy a decir a vos y al público, vos mejor no digas nada, que el público me diga, escriba el nombre de una fruta, ¿ok? Escriban el nombre de una fruta, ya, sin pensarlo demasiado, pongan. Es amarillo, claro, hay gente que pone verde.
A ver si la gente pone en vez del color el nombre de una fruta. Pera, plátano, banana, Pera, plátano, banana, limón, limón. manzana, por el verde, pues hay gente que lo ha visto verde. Pera. Fíjate que, por ejemplo, bueno, limón, exactamente. La gente, digamos, ha quedado primada por mí, por un estímulo previo que fue mostrarle un color, nada más que eso. Yo mostré un color, ahora volví la cámara a mí, hice una pregunta, hay tantas frutas para decir, frutilla, qué sé yo. Yo tampoco como muchas frutas, así que tampoco conozco mucho, pero digo, justo todas las respuestas en general coinciden en que se trata de frutas, o que son amarillas o que son medias verdosas. Ananá, ponen ahí, pera, etcétera. Te voy a poner otro ejemplo de primado. ¿Mm? Esta fotografía. ¿Mm? Que la gente la vea. La gente ve la fotografía, se ve, ¿no, Alex? Sí, Que es perfecto. más que una foto, es una ilustración, es un dibujo. Ok, entonces ahora contesten rápido, ¿sí? Contesten rápido cómo se completa esta frase. Completen esa frase, le falta 2 letras. Sí, ahí están Bueno, ahí pusieron completando. casa. Claro, exactamente. O sea, casa, la gente pone casa. Una casa, claro. Pero en verdad acá podría entrar un montón de otras palabras. Acá podría entrar cama, cara, no sé, caca. Podría entrar un montón de otras palabras que con estas 2 letras se completan igual y tiene sentido. Pero estaban primados antes por una ilustración que yo les puse. Entonces, ahí ya ves un poder, digamos, psicológico que tiene el medio de comunicación. Caja, claro, o sea, puede entrar caja, caca, cara, cama, un montón de otras palabras, pero la gente pone casa. Los medios de comunicación, de alguna forma, pueden jugar estimulándote previamente para condicionar respuestas posteriores. Eso se llama primado, eso se llama priming en inglés. Te cuento un experimento social de Mira, primado que se hizo. hay una persona respondió la casa de los Simpsons. La casa de los Simpson. Bueno, es que hay gente que no entiende las consignas, porque la consigna no era decir de quién era la casa, sino, bueno, intentemos concentrarnos para consignas que son simples, ¿no? Porque es muy simple lo que estoy diciendo. Eh, mirá, vos sabés que un investigador de la Universidad de Nueva York, John Bargh, hizo un experimento de priming que fue súper interesante. Agarró 2 grupos, los juntó en la universidad y les dio palabras sueltas a cada grupo, ¿ok? A uno de los grupos todas las palabras remitían a la vejez, geriátrico, enfermedad, cansancio, madurez, bueno, fatiga, decrepitud, muchas palabras todas vinculadas con la vejez, y la consigna consistía en que estas personas tenían que armar frases, tenían que pasarse un buen rato armando frases, un par de horas armando frases con las palabras que les habían tocado. El experimento consistió en consistir cómo el armar esas frases con esas palabras les condicionaba después a estas personas el andar durante el día. Entonces, lo que registraron fueron cosas tan interesantes como, por ejemplo, que el grupo que les dieron estas palabras vinculadas con la vejez caminó significativamente más lento al irse de la universidad que el grupo que les dieron palabras vinculadas con otras cosas. O sea, fíjate cómo no solamente te puede condicionar un estímulo en tus respuestas cognitivas, como las que estamos hablando ahora, sino también en tu forma de comportarte. Y esto es un poder enorme que tienen los medios de comunicación. Hay otro gran poder que se llama framing. No sé si querés acotar algo, perdón, para No, no, para... lo que te decía es que como el tiempo del vivo de Instagram, a menos que si se llega a cortar querés retomarlo, que tal vez tendríamos que ir como haciendo ejemplificaciones más generales y tal vez llevarlo al plano de los medios. Dar un ejemplo concreto de Bueno, cómo logran esto los medios. O sea, cómo te aplican doy esto que vos decís los medios. Te doy un caso concreto de, por ejemplo, framing, para no irme más con el priming. Framing, ¿qué es? Enmarcado. ¿Qué significa enmarcado? Que las noticias o los medios de comunicación no reproducen la realidad, sino que siempre necesariamente hay un recorte de la realidad.
hay un recorte, o sea, puede haber algo que sea cierto, pero nunca es la verdad completa la que te puede mostrar un medio, porque la realidad no es reproducible al Mm. 100%. Entonces, te voy a poner un caso de framing muy claro, de una noticia muy clara. Esto es Página 12, uno de los diarios, digamos, más importantes de Argentina y el más zurdo de todos. Fíjate vos, acá hay un framing total, o sea, te das cuenta del enmarcado que hay. Los antiderechos están en campaña. Escoger la palabra antiderechos en vez de pro vida ya es un enmarcado ideológico, obviamente fija una posición clara, de hecho, digamos, llamarnos pro vida, ellos se quedarían en todo caso en la condición de pro muerte. Pero fíjate el enmarcado que tiene la propia foto. Acá te dicen, esta fue la manifestación, ¿no? Esta fue la manifestación de los antiderechos. ¿Y qué ves? Fíjate bien. Una señora mayor con estos muñecos que a veces llevan a las marchas, y yo siempre desaconsejo que lleven estos muñecos, porque, digamos, son ridiculizables, la gente los termina Mm. ridiculizando y a propósito ponen esto. Acá atrás ves otro señor mayor, acá ves otra señora mayor, acá ves otra señora mayor. ¿Qué te está indicando? Bueno, acá ves, de hecho, esto me parece que es de Biondini, ¿no? Es Creo que es desde, del claro, tal cual. O sea, esta foto está sacada así, Que para especialmente quien no para lo decir... conoce, porque por ahí tenemos gente de otro lado, Biondini forma parte de un movimiento que es un movimiento neonazi en Argentina. Entonces te enmarcan dentro de ese grupo. Exactamente. Entonces queda como que son un grupo de neonazis, los que están ahí en la marcha pro vida, y además son un grupo de todos viejos. Entonces, si vos sos joven y ves, esa fue la marcha pro vida, y bueno, ves a toda gente anciana, no te vas a sentir parte de esa generación. Ya estás Y enmarcado. sin embargo, y sin embargo, dos de los principales referentes, por lo menos en Argentina, del movimiento pro vida son vos, que no podemos decir que sos un hombre grande, y aunque todavía no, y Guadalupe Batallán, que es una escritora que tiene 21 o 22 años. Exactamente, exactamente. Y aparte que cada vez la derecha tiene más jóvenes, y eso es un fenómeno que incluso ha salido ahora un paper científico de sociólogos de CONICET que hablan sobre esto, que han estado estudiando el fenómeno del libro negro de la nueva izquierda. Lo vi ayer justamente, y que están Mm. alarmados por la cantidad de jóvenes que están siguiendo esto. Mira, te muestro un caso más, digamos, tenemos media hora más, o sea que yo creo que se puede mostrar ¿Vos un estás caso viendo más el de... tiempo? Sí, sí, son las A, a, 7:30, mí, entonces tenemos... a mí no me muestra el tiempo, por eso te digo. No, pero bueno, yo igualmente sí tengo una hora, pues después tengo una entrevista en otro lugar. Pero fíjate Está bien, esto está es de bien. New York Times, ¿no? Esto es framing también, ¿no? The New York Times nos dice, la pedofilia es un desorden, no es un crimen. ¿Eh? No vayas a pensar de que este sujeto digamos, es un tipo que puede cometer un delito, sino que es un pobre tipo que, fíjate, está sufriendo, ¿no? O sea, el tamaño de la ilustración es enorme. ¿M? Se come toda la nota, porque acá está toda la información que vos necesitas saber, porque acá está todo el enmarcado de la nota. Luego la gente, si lo quiere ver, es interesantísima, por cómo tratan de legitimar esto que ahora se empieza a llamar el sexo intergeneracional, ¿no? Ahora, fíjate qué interesante, al tipo le han dibujado rostro, y el tipo además está en una situación de oprimido, está como retorcido del dolor, ¿eh? Está nervioso, como llorando, marginado, oprimido, reprimido, autorreprimido de alguna manera. Y acá atrás, ¿qué tenemos? Bueno, niños, inferimos. ¿Por qué inferimos que son niños? Pues tienen pantalones cortos y porque están jugando en un parque, en unos columpios, pasamanos y demás. Ahora, lo curioso acá es que, digamos, los niños no tienen rostro. No hay ningún niño que tenga rostro. Y el rostro es lo que psicológicamente te humaniza frente al otro, ¿no? O sea, cuando vos le pones rostro a una víctima, es cuando realmente el impacto que genera psicológicamente el saber que esa víctima es una víctima, impacta, valga la redundancia, mucho más. Acá la única víctima es él, el único que tiene rostro es él. ¿Por qué? Porque toda la nota va a estar enfocada en reivindicarlo a él, no como un delincuente, sino como una persona que tiene un desorden, que eventualmente puede ser una orientación, y eventualmente puede ser un orgullo, y eventualmente, ¿por qué no?, podría llegar a ser una política de Estado, que es lo que ha pasado con la famosa comunidad LGBTTQI+, que cada vez sigue aumentando más sus siglas, porque cada vez
incorporan nuevos tipos de orientaciones sexuales disidentes respecto de la heteronormatividad en el núcleo militante que ellos representan. Entonces, ahí han visto, digamos, dos casos de framing muy concretos, ¿no? Donde hay un recorte, hay un direccionamiento que no se nota si uno no lo piensa.